Somos el Ministerio Conexiones de Reino Internacional. En breve iniciamos nuestra programación del día de hoy. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. Dirige desde Colombia, Claudia Marcela Soto. Transmitidos por ADN Sion Internacional, 101.9 FM en México y Estados Unidos. Nueva Radio Cristiana Emanuel, 98.1 FM en Miami. Canal de televisión Family Channel en Colombia y Expansión del Reino en República Dominicana. No olvides seguirnos en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola a todos, les saluda desde Colombia Claudia Marcela Soto, directora internacional de este hermosísimo Ministerio Conexiones de Reino Internacional. Quiero enviarles desde Colombia un saludo y un abrazo enorme diciéndoles que el Señor les ama y por supuesto tenemos hoy una invitada muy especial como todos los días de lunes a viernes aquí por las diferentes plataformas donde nos está sintonizando. Importante que por favor ustedes estén muy pendientes no solamente de nuestra programación, sino que es necesario que para que tú puedas estar al tanto de todo lo que en este ministerio hacemos para edificar tu vida, puedas darle like a nuestra página de Facebook. Van directamente donde está la lupita, digitan Conexiones de Reino Internacional. Ahí van a poder encontrar nuestra página y obviamente comenzar a seguirla. Comenta, comparte y aprovecha todo lo que aquí se hace. Estamos súper contentos porque aparte de eso estamos subiendo todo a nuestra plataforma virtual también de YouTube, así que aprovecha también para suscribirte porque ahí vas a encontrar un material invaluable, no solamente para compartir, sino para aprovecharlo en todas las áreas de tu vida. Tengo un hermoso tema musical con el que vamos a arrancar ya mismo. Ustedes no se muevan, aprovechen para compartir, ya regresamos. Automático no quiero estar. Mi vida yo quiero en tus manos dejar. Señor, tú sabes cuál es toda mi necesidad. Hoy entrego mi alma, quiero descansar. Tantas cargas que he llevado, pero no he querido soltar. Hoy renuncio a todo eso, de ti me dejo guiar. Y sin ti nada soy. Y sin ti nada quiero yo. Y sin ti no hay vida, sin ti no hay salida. Contigo me quedo yo. Automático no quiero estar. Mi vida yo quiero en tus manos dejar. Señor, tú sabes cuál es toda mi necesidad. Hoy entrego mi alma, quiero descansar. Tantas cargas que he llevado, pero no he querido soltar. Hoy renuncio a todo eso, de ti me dejo guiar. Y sin ti nada soy.
Sin él no podemos hacer nada, no somos absolutamente nadie. Y ya tengo aquí a mi invitada del día de hoy y quiero presentarles a todos los que están ahorita mismo conectados acá en esta plataforma. Pastora Isabel, bendiciones, bienvenida a su ministerio Conexiones de Reino con su programa Una Mujer Sabia. Amén, Claudia, Dios te bendiga, un gran saludo, un gran abrazo para ti, tu familia y para toda esa linda audiencia que se están edificando a través de este programa tan hermoso, Conexiones del Reino, un proyecto tan grande y tan hermoso que el Señor ha puesto en tu corazón para que la palabra de Dios sea esparcida y llegar hasta los confines de la tierra, como dice su palabra. Amén, mi pastora. Y es que hablando de la mujer sabia, tenemos muchas cosas que hablar porque la palabra todo el tiempo nos está hablando a nosotras las mujeres. El Señor quiere que a nosotras no nos quede nada en la imaginación, sino que todo está estipulado minuciosa y delicadamente para que nosotras solamente tomemos la palabra y comencemos a atesorarla no solamente en nuestra mente, sino que baje en nuestro corazón y de esa manera surta el efecto por el cual esa palabra ha sido lanzada. Así que, mi pastora, ¿qué tema nos tienes hoy con respecto a este poderoso programa? Amén, Claudita, amén. Qué bendición, qué privilegio poder hablar de la mujer sabia. Y de verdad que le preguntaba yo al Espíritu Santo cómo me podía basar en este tema tan profundo, porque definitivamente el Señor a nosotras como mujeres nos ha dotado de cualidades muy tremendas y también nos ha dado una asignación muy importante. El Señor nos ha designado a nosotros como mujeres ser la ayuda idónea de, ¿verdad? Y también está establecido por la palabra que somos mujeres edificadoras. Entonces, para nosotros poder cumplir el propósito, la asignación de Dios y podernos mantener en los parámetros que Dios quiere para nosotros, necesitamos esa sabiduría de Dios. Definitivamente, para poder edificar, necesitamos ir al creador, al diseñador de todas las cosas, ¿verdad? Todos conocemos el pasaje, ¿verdad? Que acabamos de mencionar, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, para nosotros poder ser mujeres sabias, tenemos que ir al creador y empezar en esa sabiduría que viene de Dios. Busqué para todos ustedes, ¿verdad? Un poquito de lo que es el significado de la palabra sabiduría. Y dice que la sabiduría nos da la habilidad de edificar y es una ley de salud que se nos revela por el Señor para beneficio físico y espiritual de todos sus hijos. Entonces, quiere decir que la sabiduría que viene de Dios, Claudita y amada audiencia, nos ayuda en todas las áreas de nuestras vidas. A veces pensamos que las cosas de Dios es todo espiritual y todo para lo que necesitamos en el mundo espiritual, pero no es así. La sabiduría de Dios nos ayuda para todo lo que es nuestro diario vivir. O sea, necesitamos la sabiduría de Dios para día a día, hasta para lo más mínimo que nosotros pensamos, la necesitamos. Dice que la sabiduría es una habilidad, sinónimos de inteligencia y de conocimiento. Y me impactó, Claudita, que dice que también la sabiduría nos da la capacidad para discernir, o sea, a través de la sabiduría, a través del temor de Jehová, a través del conocimiento del Señor, vamos a encontrar y vamos a tener esa habilidad para poder discernir lo bueno de lo malo. También quiero decirles que todo lo contrario a la sabiduría, ¿verdad? Esa mujer sabia, se los tengo que decir, dice la palabra que todo lo contrario a la sabiduría sería la insensatez, ¿verdad? Y ninguna de nosotras queremos caer en ese parámetro ni en ese margen. No queremos ser insensatas, no queremos ser necias, no queremos actuar en contra de la palabra y de lo que el Señor ha diseñado. Entonces yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿cómo yo le transmito a la audiencia un poquito de esa sabiduría tan grande y tan inmensa que viene del Señor, ¿verdad? Y del Espíritu Santo. Y el Señor me llevó a evaluar unas preguntas, unas poquitas preguntas, y a través de esas mismas preguntas las vamos a contestar por la palabra y ella misma nos va a ir enseñando cada vez más qué es la sabiduría, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que yo me hice
¿verdad? Para poder entender qué es la sabiduría, es de dónde viene la sabiduría. Y la palabra nos enseña que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Claudita, yo le quiero transmitir a las mujeres que se preguntan cómo yo soy sabia para edificar, cómo yo soy sabia para que todo lo que yo haga prospere y sea de beneficio para mi casa, para mis hijos, para mi familia, para mi iglesia, para este mundo que tanto necesita del Señor. Y lo primero que yo le quiero decir a mis amadas y bellas hermanas es que si todo lo que tú haces, lo haces establecido en el temor de Jehová, si lo haces establecido conforme la base de la palabra de Dios, ya tú estás edificando sabiamente, porque ese es el principio. Eso nos dice la palabra. Imagínense que la palabra nos dice que el mismo Dios con sabiduría afirmó la tierra y con inteligencia hizo todo lo que en ella hay. Entonces, la sabiduría nos lleva a la inteligencia de Dios. Y si el mismo Dios, Dios Santo Padre, si el mismo Dios que es el creador del cielo, de la tierra y todo lo que ella hay, necesitó la sabiduría para poder establecer el cielo, la tierra, el agua, los estatutos de la tierra, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Él mismo necesitó la sabiduría para poner la tierra en orden y establecer todo como debía de ser. Entonces, imagínate que nosotras, si no vamos a Dios, que es la fuente de la sabiduría, estaríamos pensando que somos, vaya la redundancia, más que Dios, porque si Él mismo la necesitó para crear y establecer, ¿cuánto más nosotros? Entonces, ¿quién da la sabiduría? Dice, porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Entonces, cuando estamos operando bajo la sabiduría de Dios, bajo la sabiduría que viene solamente de lo alto, dice la palabra que estamos haciendo las cosas con conocimiento y conciencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo y qué poderoso es el Evangelio! Por eso es tan importante mantenernos en la palabra de Dios. Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Cómo yo me mantengo con la sabiduría de Dios? Mis amadas hermanas, ¿cómo? Tal vez usted se ha preguntado, Señor, ¿cómo yo soy sabia? ¿Cómo yo me mantengo en esa sabiduría? Yo quiero que todo lo que yo haga, todo lo que yo toque, todo lo que tú has puesto en mis manos, ¿verdad? Me imagino que todas tenemos ese deseo. Todo lo que tú has puesto en mis manos, mi matrimonio, mis hijos, mi ministerio, mis dones, mis llamados, ¿cómo yo hago, amado Señor, para que todo lo que tú me has confiado sea sabio y de un fruto? Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ella. Le voy a leer otro. También dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de tu corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Empezamos diciendo que la sabiduría está totalmente así, ligada, unida, amalgamada al temor de Dios, ¿verdad? ¿Queremos sabiduría de Dios? Tenemos que tener el temor de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, en todo lo que emprendamos. ¿Cómo yo me mantengo en esa sabiduría de Dios? Bueno, según la palabra de Dios y estos dos pasajes, dice que yo me mantengo en ella por medio de la palabra de Dios. Amén. Por medio de mis palabras. Y sabe, Claudita, a veces, y amadas hermanas, ahí es donde empezamos a desbalancearnos un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos, porque tenemos emociones, porque tenemos deseos, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a veces nuestro corazón nos dice por aquí,
A veces nuestros pensamientos nos dicen, es por aquí, pero ¿cómo sé yo si mis pensamientos, si mi corazón está alineado a la sabiduría de Dios, verdad? Porque estamos hablando como ser esas mujeres sabias del Señor. Correcto. Que todas queremos. Entonces, aquí está la regla de oro. Mantenernos en la palabra de Dios. Queremos ser sabias y edificar con el temor de Dios. Mantengámonos en la palabra de Dios. Siempre. Ella es el péndulo. Así siempre la palabra que usa mi pastora. Ella es el péndulo. Si nosotros colamos por la palabra y por el péndulo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, vamos a ver si estamos en el lado correcto, si estamos en la sabiduría y en el temor del Señor, ¿verdad? Porque a veces nuestro corazón, nosotras que somos tan frágiles, tan sensibles, ¿verdad? Porque Dios nos hizo también de ese material más sensible, nos queremos desviar un poquito, nuestras emociones nos quieren como traicionar, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Así Entonces, mis amadas y bellas hermanas, si queremos ser sabias, edificadoras, si queremos operar en el temor del Señor, debemos de mantenernos en lo que dice la palabra. Así es. Porque nuestro corazón nos puede engañar. A veces no nos va a gustar, Claudita. A veces no nos va a gustar lo que dice la palabra porque va en contra de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que yo quiero en el ya y en el ahora. Así es. Pero en eso está la sabiduría. Y dice aquí, hijo mío, si haces tuyas mis palabras, tuyas, medita en ellas de día y de noche, atesóralas. Yo siempre digo, en mí, yo sé cuánto una persona ama al Señor por cuánto ama su palabra, porque Dios y su palabra es lo mismo, son los mismos. La palabra es espíritu y el espíritu es Dios. Hijo mío, si haces tus palabras y las atesoras, si la haces como mandamiento, si inclinas tu oído con sabiduría, entonces yo te entregaré la inteligencia, que es sinónimo de sabiduría. Si llamas a la inteligencia y le pides discernimiento, si la buscas, wow, imagínense, hay que buscarla, Claudita. La sabiduría hay que buscarla y la palabra dice que el que no tiene, pídala y Dios la dará abundantemente. O sea, está disponible para todos. Está disponible para todas en gran manera. Hay algo, pastora, hay algo que quiero añadir básicamente y es como ir redondeando y concretando ya las ideas. Mis amadas, nosotras venimos de una formación totalmente diferente, todas tenemos un pensamiento diferente, de pronto coincidimos muchas veces en algunas cosas, pero normalmente la manera como pensamos y la manera como reaccionamos cuando no estamos con Cristo no tiende a ser correcta. Entonces, para yo poder ser una verdadera mujer sabia, tengo que coger la palabra de Dios, desglosarla y saber qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que Dios me está direccionando, porque muchas de las cosas que hoy en día vivimos como mujeres, como madres, como esposas y los errores que cometemos y las situaciones que estamos viviendo que a lo mejor se tornan muchas veces inmanejables, tienen que ver con el hecho del desconocimiento de la palabra de Dios. Es decir, terminamos siendo unas, perdóname, la palabra no es mala, ignorantes, es decir, no conocemos, ignoramos la palabra, pero cuando tú te sientes te sientas en esa situación difícil y complicada que dice definitivamente necesito un direccionamiento. Parte de la sabiduría tiene que ver con el hecho de ir y conseguir una persona que tenga esa sabiduría y ese conocimiento que yo necesito adquirir. Porque como mujer sabia no puedo ir a entregarle lo que me está afligiendo a cualquier persona. Es decir, esa persona me va a direccionar para poder llevarme a las directrices que es la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a venir a mí a enseñar y a sacarme de esa ignorancia en la que he estado, que me ha hecho cometer una y otra vez los mismos errores que tienen que ser parte del pasado una vez que nosotras conocemos la palabra de Dios, pastor. Así es, Claudita, totalmente. Y a eso iba. La siguiente pregunta
que yo me haría conforme a la sabiduría. Lo que yo me preguntaba para entender un poquito más qué es la sabiduría es con quién está la sabiduría. Y mira lo que dice Proverbios 15:33. Dice, el temor del Señor imparte sabiduría a los humildes y le procede a la honra. Lo que tú estás diciendo, Claudia. Para nosotros poder llegar a ser sabios, tenemos que ser humildes de corazón y entender que todos como cuerpo de Cristo nos edificamos unos a otros y entender que necesitamos a alguien que nos enseñe, que nos mentoree, que nos lleve de la mano hasta que nosotros vayamos creciendo en la sabiduría. ¿Sabe por qué, Correcto. Claudito? Porque la sabiduría crece también. Todo lo de Dios crece. Todo lo de Dios es como un granito de mostaza, no solo la fe, que es como un granito de mostaza. Correcto. La sabiduría también tiene que ir creciendo, porque todo lo de Dios empieza en pequeño, pero va de gloria en De gloria menos a más. y en victoria. Entonces, la sabiduría también crece y lo vemos en la palabra. En Lucas 2:40 dice que el niño Jesús crecía y se fortalecía en gracia y sabiduría delante de los demás. O sea, en algún momento somos niños, pero ese niño va siendo un joven y va siendo un adulto en sabiduría hasta que sea el hombre interior como Cristo, ¿verdad? Y todos estamos en ese crecimiento, todos estamos en esa formación. Entonces necesitamos esa humildad, la sabiduría nos da humildad para entender que la sabiduría tiene que ir creciendo en todo. Por eso es que el Señor dejó un cuerpo de Cristo. Yo me gozo, Claudita, cuando yo recibo del programa una palabra de un pastor, de un apóstol, porque la palabra de Dios siempre nos va a añadir, siempre nos va a hacer crecer, siempre nos va a afirmar, siempre nos va a hablar, porque la palabra de Dios Así es. es espíritu. Entonces, necesitamos estos factores, mantenernos en la palabra de Dios, ser humildes para que esa sabiduría de Dios venga a nosotros. Esa sabiduría que es de Dios, Claudia, no, la necesitamos para todo, ¿verdad? Como venimos hablando. Una de ellas nos ayuda a escoger, ¿verdad? Como ejemplo, las personas que nos rodean, porque necesitamos esas personas que nos ayuden a crecer. Y dice así en Proverbios también, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Entonces, esa sabiduría de Dios nos va a ayudar a saber con quién nos vamos a relacionar para poder crecer y para poder llegar a ese cumplimiento en Cristo Jesús. También la sabiduría nos ayuda a discernir los tiempos. Dice así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Solamente con la sabiduría de Dios, que recuérdense que va paralelo al temor de Dios, vamos a poder ser buenos administradores en todas las áreas, hasta en el tiempo. Mira, Claudita, hasta en el tiempo necesitamos ser mujeres sabias administradoras en el tiempo. ¿Por qué? Dice no solo aquí la palabra porque estamos en los tiempos malos, sino porque como mujeres sabias tenemos tanto en la mano, ¿verdad, Claudita? Tenemos esposos, familias, hijos, ministerios, trabajo. Pero la misma sabiduría siempre nos va a ayudar a poner las prioridades en orden, ¿verdad? Entonces, para lograr ese equilibrio. Exacto, porque a veces en ese mismo emprendimiento que el Señor nos ha dado, nos desenfocamos en los tiempos. Y a veces queremos adelantar algún proceso de mamá o algún proceso que Dios de emprendimiento o algo. Y la misma sabiduría nos va a enseñar que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y esa misma sabiduría en Dios entonces nos va a ayudar a establecer las prioridades y a discernir en el tiempo que estamos, ¿verdad? Porque a veces si nos ponemos un poquito necias, ¿verdad? Porque sería el contrario de la sabiduría, queremos adelantar cosas y dejamos otras más importantes atrás, ¿verdad? Y después nos estamos lamentando, después uno vuelve a dar para atrás y, ay, ¿por qué no lo hice? ¿O por qué hice esto? ¿Verdad? Entonces, hasta para eso, o sea, para todo
necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. O sea, mis amadas, que es indispensable para poder ser esta mujer sabia de Proverbios, necesitamos conocer de su palabra. Saber que la gente que está alrededor nuestro tenemos que aprender a ser selectivas a la hora de pelear nuestras batallas, porque no todas las personas están calificadas para poder direccionarnos, ni para poder ayudarnos, ni para sacarnos de alguna manera con nuestra voluntad del lugar donde nosotros por necedad de pronto podemos estar metiéndonos. O sea que para mí lo más importante, mis amadas, es saber y reconocer que definitivamente nosotras no somos nada sin el Señor, para poder ser esas mujeres entendidas en el hogar como madres, como esposas, en cualquier lugar y cualquier rol que tú desempeñas como empresaria, como empleada, como lo que sea, necesitas de una sabiduría, pero no la sabiduría que vienes trayendo desde que eres una niña, sino la sabiduría divina que solamente puede impartir y puede regalarte a ti la palabra de Dios. Algo que tú quieras decir, pastora, ya para concluir. Sí, Claudita, precisamente en esa sabiduría que no es la nuestra, sino que no es la humana ni la nuestra, sino en esa sabiduría de Dios. Tal vez alguna hermana dice, ¿y cómo sé yo que estoy operando en la sabiduría de Dios? Bueno, correcto, porque la palabra de Dios dice que la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. Además es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¡Wow! ¡Qué poderoso amén, es el Señor! Entonces, si nosotros nos mantenemos en la palabra y nos mantenemos en la pureza de la palabra, si nos mantenemos en la paz del Señor, si nos mantenemos en la bondad del Señor, si nos mantenemos dóciles, llenas de compasión, llenas de buenos frutos del Espíritu Santo, imparcial y sinceros, estamos operando bajo la sabiduría de lo alto. amén, mi pastora Isabelita, el Señor le continúe bendiciendo. Gracias por aceptar la invitación de nuestro ministerio aquí en Conexiones de Reino Internacional. Amén, gracias, bendiciones para todos. Hemos concluido por el día de hoy nuestro programa. Te esperamos mañana. Conéctate con nosotros en nuestras redes. Nos vemos con más temas de actualidad para ti. Siempre a la luz edificante y sabia de la palabra de Dios.